Hola, hola, mis seriu copyright filos turcos. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQ en mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía y listos para sumergirse en una nueva dosis de drama, pasión superíndice 3N y romance. Hoy vamos a explorar un tema que estoy segura a muchos de ustedes les encanta, las segundas oportunidades. Esas historias que nos roban el aliento, donde los personajes tienen la posibilidad de redimirse, de corregir errores del pasado y de encontrar la felicidad, a veces, donde menos lo esperan. Vamos a hablar de series turcas que giran en torno a este tema, historias que te atrapan desde el primer minuto y que te hacen creer en el poder transformador del amor y del perdu superíndice 3N. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a repasar algunas joyitas que los dejaron pensando y, tal vez, hasta derramando alguna lagrimita. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este universo de segundas oportunidades, quiero hacerles una petición superíndice 3NRU, pida pero importantísima, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales y a su serú, los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las series turcas. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora sin mu preámbulos, vamos a empezar este recorrido por las series turcas de segundas oportunidades que te robaron, el corazón superíndice 3N. Empecemos con una serie que estoy segura, muchos de ustedes ya conocen y aman, Istanbul'u Helin, o La novia de Estambul. Esta historia es un autocopyright tico torbellino de emociones. Imagínense esto, una joven y talentosa cantante Süreyya, se enamora perdidamente de un exitoso y adinerado hombre de negocios, Faruk Boran. Hasta aquí suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Pues agárrense porque la cosa se complica. Süreyya se muda a la imponente mansión superíndice 3N de la familia Boran en Bursa, una ciudad superíndice 3 rica al noroeste de Turquía. Pero lo que ella no sabe es que estuvo entrando en un mundo dominado por una matriarca implacable, Esma, que controla cada aspecto de la vida de sus hijos y que tiene una visión superíndice 3N muy clara del futuro de la familia, una visión superíndice 3N que no incluye a Süreyya. Istanbul'u Helin es una historia sobre el amor que lucha contra las convenciones sociales, sobre la importancia de la familia, pero también copyright sobre la necesidad de romper con las tradiciones opresivas. Tanto Süreyya como Faruk se enfrentan a sus propios demonios internos y a las presiones externas de una sociedad conservadora. Pero lo muy importante es que ambos tienen la oportunidad de aprender de sus errores, de perdonar y de construir un futuro juntos, a pesar de todos los obstáculos que se les presentan. Esta serie es un verdadero drama familiar con toques de romance y momentos muy intensos que te harán reflexionar sobre el significado del amor verdadero y la importancia de luchar por la felicidad. Pero la trama de Istanbul'u Helin va mucho de este choque inicial entre Süreyya y Esma. La serie profundiza en las complejidades de las relaciones familiares, explorando los secretos y traumas del pasado que atormentan a cada uno de los miembros de la familia Boran. Faruk, por ejemplo, lucha constantemente contra la sombra de su padre, un hombre que nunca pudo complacer y que dejó superíndice 3 una profunda herida en su corazón superíndice 3N. Su hermano, Fikret, es un hombre ambicioso y resentido que siempre ha vivido a la sombra de Faruk y que busca constantemente la forma de superarlo. Incluso la matriarca Esma, a pesar de su aparente fortaleza, esconde sus propias vulnerabilidades y miedos. A lo largo de la serie vemos superíndice 3 cada uno de estos personajes se enfrenta a sus propios errores y tiene la oportunidad de redimirse. Faruk aprende a perdonar a su padre y a aceptarse a sí mismo tal como es. Fikret comprende que la verdadera felicidad no se encuentra en el poder o el dinero, sino en el amor y la familia. Y Esma, poco a poco va abriendo su corazón superíndice 3N a Süreyya y aceptando que el futuro de la familia Boran puede ser diferente a lo que ella había imaginado. La serie también copyright destaca por su impresionante producción superíndice 3N y por las actuaciones magistrales de sus actores. Asli Enver en el papel de Süreyya transmite a la perfección superíndice 3N la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Özkan Deniz como Faruk nos muestra la complejidad de un hombre que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y İpek Bilgin como Esma nos regala una interpretación superíndice 3N inolvidable de una matriarca implacable pero, al mismo tiempo, profundamente humana.
Istanbul Yuhelin es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te hace reflexionar sobre temas universales como el amor, la familia, el perdu superíndice 3N y la importancia de luchar por tus sueños menos os. Es una historia que te emociona, te hace reír y a veces te hace llorar, pero que siempre te deja con una sensación superíndice 3N de esperanza y optimismo. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. No se arrepentirú N. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie que combina el drama con un toque de misterio y suspense, Diriliay, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Su copyright que puede sonar un poco diferente a las series que solemos comentar aquí, pero du copyright déjenme explicarles por qué copyright la incluyo en esta lista. Diriliay, Ertuğrul, es una serie istu superíndice 3 rica que se basa en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman N y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra la lucha de Ertuğrul y su tribu, los Kalli, por sobrevivir en un mundo hostil y peligroso, lleno de intrigas, traiciones y conflictos. Pero, du superíndice 3 de entra la segunda oportunidad en todo esto. Pues bien, muchos de los personajes de Diriliay, Ertuğrul, se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a veces incluso decisiones que los llevan por un camino oscuro. Sin embargo, la serie También Copyright N muestra la posibilidad de redención superíndice 3N, la oportunidad de arrepentirse de los errores cometidos y de luchar por un futuro mejor. Vemos personajes que al principio parecen ser villanos despiadados, pero que a medida que avanza la historia, evolucionan y se convierten en aliados valiosos. Diriliay, Ertuğrul, nos enseña más menos a que el pasado no define el futuro y que siempre hay una oportunidad para cambiar y para hacer lo correcto. Además, la serie estu llena de acción superíndice 3N, batallas espectaculares y momentos emocionantes que te mantendrú N pegado a la pantalla. En Diriliay, Ertuğrul, la figura de la redención superíndice 3N se manifiesta de diversas maneras. Tomemos el caso de Kurdoğlu, uno de los primeros antagonistas de la serie. Inicialmente Kurdoğlu es un líder tribal ambicioso y traicionero, dispuesto a cualquier cosa para obtener el poder. Sus acciones egoístas y su sed de venganza ponen en peligro a toda la tribu Kalli. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Kurdoğlu se da cuenta del error de sus caminos y decide redimirse, sacrificando su propia vida para salvar a Ertuğrul y a su tribu. Su transformación superíndice 3N es un poderoso ejemplo de CEU superíndice 3 Mo. Incluso los personajes Mu, S oscuros pueden encontrar la luz si estu, N dispuestos a cambiar. Otro personaje que experimenta una importante transformación superíndice 3N es Noyan, un comandante mongol cruel y despiadado. Noyan es el principal antagonista de la segunda temporada y representa una amenaza constante para Ertuğrul y su tribu. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Noyan comienza a cuestionar sus propias creencias y a dudar de la crueldad de su pueblo. Aunque nunca llega a convertirse en un aliado de Ertuğrul, Noyan muestra signos de humanidad y de arrepentimiento por sus acciones pasadas. Diriliay, Ertuğrul, También Copyright N destaca por su impresionante puesta en escena y por la calidad de sus actuaciones. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y convincentes. Engin Altandun Cuartociatan en el papel de Ertuğrul, es un líder carismático y valiente que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. Hülya Darkan como Aymeana interpreta a la matriarca de la tribu Kalli, una mujer sabia y compasiva que siempre estuvo dispuesta a dar un consejo y a ofrecer su apoyo a los Demus. La serie También Copyright N ofrece una visión superíndice 3N fascinante de la historia y la cultura turca. Atrabu Copyright S de sus personajes y sus tramas. Diriliay, Ertuğrul explora temas como la religión superíndice 3N, la política, la guerra y la paz. La serie También Copyright N destaca la importancia de la justicia, la lealtad y el honor. Si estu N buscando una serie que combine la acción superíndice 3N, el drama y el misterio con una profunda reflexión superíndice 3N sobre la naturaleza humana, Diriliay, Ertuğrul, es una excelente opción superíndice 3N. Es una historia que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el final y que te hará reflexionar sobre el poder de la redención superíndice 3N y la importancia de luchar por un futuro mejor. Cambiemos de escenario una vez S y adentro Copyright monos en el mundo del romance y la comedia con Erkenci Quay, Opu Jaro Madrugador. Esta serie es una auto-copyright ntica inyección superíndice 3N de energía positiva. La historia gira en torno a Sanem, una joven show más menos adora y espontu, nea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia.
Un día sus padres le dan un ultimátum, o encuentra un trabajo estable o la casaru, con un vecino que no le gusta nada. Desesperada, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismo, tico que regresa a Estambul después copyright ese de pasar aún más menos os viajando por el mundo. La relación superíndice 3N entre Sanem y Can es explosiva desde el principio. Ambos son muy diferentes, pero se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Sin embargo, su camino hacia la felicidad no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo malentendidos, celos y las intrigas de personas que quieren separarlos. Pero lo más importante es que tanto Sanem como Can tienen la oportunidad de crecer y de madurar a lo largo de la serie. Sanem aprende a creer en sí misma y a perseguir sus sueños más menos, mientras que Can aprende a abrir su corazón superíndice 3N y a comprometerse con una relación superíndice 3N. Erkenci Kwai es una comedia romántica muy divertida y entretenida, pero también Copyright N es una historia sobre el amor verdadero, la superación superíndice 3N personal y la importancia de creer en las segundas oportunidades. La serie Erkenci Kwai explora las segundas oportunidades no solo en el plano amoroso, sino también Copyright N en el personal y profesional. Sanem al inicio es una joven indecisa y con poca confianza en sí misma, pero a medida que avanza la historia, se da la oportunidad de descubrir sus talentos como escritora y perfumista. A través copyright ese de su trabajo en la agencia de publicidad y de sus propios proyectos, Sanem aprende a creer en sí misma y a perseguir sus sueños más menos, convirtió copyright dándose en una mujer independiente y exitosa. Can, por su parte, también copyright N se enfrenta a sus propios desafíos. Después copyright ese de aún más menos viajando por el mundo y evitando el compromiso, Can se da la oportunidad de sentar raíces en Estambul y de construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida con Sanem. A través copyright ese de su amor por Sanem, Can aprende a abrir su corazón superíndice 3N y a confiar en los demás S, convirtió copyright dándose en un hombre S maduro y responsable. La serie también Copyright N presenta otros personajes que se enfrentan a sus propios errores y tienen la oportunidad de redimirse. Por ejemplo, Pollen, la exnovia de Can, es inicialmente presentada como una mujer ambiciosa y egoísta que intenta separar a Can y Sanem. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Pollen se da cuenta de que su amor por Can no es suficiente para hacerla feliz y decide alejarse, permitió copyright dole a Can ser feliz con Sanem. Erkenci Kwai es una serie que te hace reír, te hace show más menos ar y te hace creer en el poder del amor verdadero. Es una historia que te recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida y para perseguir tus sueños más menos. Si estás buscando una serie que les levante el con diéresis nimo y les haga sentir bien, Erkenci Kwai es una excelente opción superíndice 3N. Ahora preparemos los pau más menos vuelos porque vamos a hablar de una serie que te tocaru, la fibra sensible, y grado su con diéresis párrafo erde, o insider. Esta serie es un thriller psicolu superíndice 3 jico que te mantendrú al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp es un brillante cadete de Policua que es expulsado de la academia justo antes de graduarse. Desesperado por encontrar a su hermano perdido, Umut, Sarp se infiltra en la mafia liderada por el temible Celal Duman. Por otro lado, Mert es un joven que creció superíndice 3 en las calles y que fue criado por Celal Duman. Mert se convierte en un informante de la Policua dentro de la mafia, pero también copyright N siente una gran lealtad hacia Celal. Y grado su con diéresis párrafo erde es una historia sobre la lealtad, la traición superíndice 3N, la venganza y el amor fraternal. Tanto Sarp como Mert se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y su moralidad. Pero lo más importante es que ambos tienen la oportunidad de redimirse y de luchar por un futuro mejor. Sarp intenta proteger a su hermano y a su familia, mientras que Mert busca escapar de la influencia de Celal y encontrar su propio camino. Y grado su con diéresis párrafo erde es una serie muy intensa y emocionante con giros inesperados y personajes complejos que te dejaron pensando mucho después copyright ese de haberla terminado de ver. Es una historia sobre segundas oportunidades, pero también copyright N sobre la posibilidad de elegir tu propio destino, incluso cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. En y grado su con diéresis párrafo erde, la redención superíndice 3N se presenta como un camino tortuoso y lleno de obstáculos.
Sharp, al infiltrarse en la mafia, se ve obligado a cometer actos que van en contra de sus principios y que lo atormentan constantemente. Sin embargo, Sharp nunca pierde de vista su objetivo final, encontrar a su hermano Umut y llevar a Celal Duman ante la justicia. A pesar de las dificultades, Sharp se mantiene fiel a sí mismo y lucha por hacer lo correcto, incluso cuando eso significa arriesgar su propia vida. Mert, por su parte, se enfrenta a un dilema aún mayor. Criado por Celal Duman, Mert siente una gran lealtad hacia su padrastro, a pesar de saber que Celal es un criminal despiadado. Mert también copyright N siente una gran admiración superíndice 3N por Sharp, a quien considera un hermano mayor. A lo largo de la serie, Mert se debate entre su lealtad a Celal y su deseo de hacer lo correcto. Finalmente, Mert decide traicionar a Celal y unirse a Sharp, arriesgando su propia vida para ayudar a llevarlo ante la justicia. Y grado su con diéresis párrafo erde, es una serie que te mantiene en tensión superíndice 3N constante, con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. La serie también copyright N destaca por sus excelentes actuaciones. Kaayatai Ulusoy en el papel de Sharp transmite a la perfección superíndice 3N la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Aras Buluti Nemli como Mert nos muestra la complejidad de un joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y Cetin Tekindor como Celal Duman nos regala una interpretación superíndice 3N inolvidable de un villano carismático y despiadado. Si es tú N buscando una serie que los haga pensar y sentir, y grado su con diéresis párrafo erde, es una excelente opción superíndice 3N. Es una historia que te recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida y para luchar por un futuro mejor. Y para terminar este recorrido por las series turcas de segundas oportunidades, quiero hablarles de AIK 101 o Amor 101. Esta serie de Netflix es un drama juvenil que te transportará de vuelta a tus aún más menos os de instituto. La historia sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que N a punto de ser expulsados de la escuela. Desesperados por evitar su expulsión superíndice 3N, los estudiantes deciden unir fuerzas para que su profesora favorita, Burcu, se enamore del nuevo entrenador de baloncesto, Kemal. Si Burcu y Kemal se casan, Burcu no tendrá motivos para dejar la escuela y los estudiantes podrán quedarse. AIK 101 es una serie sobre la amistad, el amor, la rebeldía y el crecimiento personal. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a apoyarse mutuamente y a descubrir sus propias fortalezas y debilidades. Pero lo más importante es que todos tienen la oportunidad de aprender de sus errores y de convertirse en mejores personas. La serie también copyright N aborda temas importantes como el acoso escolar, la discriminación superíndice 3N y la importancia de la educación superíndice 3N. AIK 101 es una serie muy entretenida y conmovedora que te hará reír, llorar y reflexionar sobre tu propia vida. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la posibilidad de cambiar tu futuro y sobre el poder transformador del amor y la amistad. AIK 101 explora las segundas oportunidades a través copyright S de la evolución superíndice 3N de sus personajes principales. Cada uno de los 5 estudiantes problemáticos, Eda, Osman, Sinan, Kerem e Ik, tiene sus propios problemas y defectos, pero a medida que la serie avanza, aprenden a superar sus diferencias y a trabajar juntos para alcanzar un objetivo común. A través copyright S de su amistad y de su amor por la profesora Burcu, los estudiantes aprenden a creer en sí mismos y a descubrir su potencial. Eda, por ejemplo, es una chica rebelde y desafiante que tiene problemas para controlar su temperamento. A lo largo de la serie, Eda aprende a controlar sus emociones y a ser considerada con los de Osman es un chico tímido e inseguro que tiene dificultades para expresarse. A través copyright S de su amistad con Eda y los de Osman aprende a confiar en sí mismo y a encontrar su voz. Sinan es un chico popular y carismático que tiene problemas para comprometerse con algo. A lo largo de la serie, Sinan aprende a ser responsable y a valorar las relaciones importantes en su vida. Kerem es un chico agresivo y violento que tiene problemas para controlar su ira. A través copyright S de su amistad con Eda y los de Kerem aprende a controlar su ira y a ser compasivo con los de Ik es una chica inteligente y ambiciosa que tiene problemas para encajar. A lo largo de la serie, Ik aprende a aceptarse a sí misma tal como es y a valorar su propia individualidad. AIK 101 es una serie que te hace recordar tus aún más menos os de instituto y que te hace reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la educación superíndice 3N.
Es una historia que te inspira a creer en ti mismo y a luchar por tus sueños más menos os. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas de segundas oportunidades. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos hablado de dramas familiares, series Istu superíndice 3 ricas, comedias románticas, thrillers psicolus superíndice 3 gicos y dramas juveniles. Todas estas series tienen algo en común, la creencia en la posibilidad de redención superíndice 3n, la oportunidad de aprender de los errores del pasado y la esperanza de un futuro mejor. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo contenido de calidad para todos los amantes de las series turcas. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3n y que se animen a verla. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Conocen alguna otra serie turca que trate sobre segundas oportunidades? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con la comunidad. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su pasión superíndice 3n por las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3s.